El Señor Jesucristo, además de ser nuestro Redentor y Salvador, es nuestro modelo de vida a seguir. Debemos imitar su actitud. El hermano Oscar León nos amplía esto en la siguiente exposición a la luz de la Escritura. El Espíritu Santo le ha dicho a la iglesia que debe tener la actitud de Cristo. El sentir que hubo en el Señor Jesús, quien, siendo Dios, se humilló, se despojó y después de ya estar humillado, además fue obediente al Padre en ir hasta la cruz, a la tortuosa, cruenta cruz, terrible cruz, que pagó nuestra redención, que nos hace inocentes delante del Señor Dios. Y le trajo una gran recompensa. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La actitud de Cristo, el sentir de Cristo Jesús es de lo que les pido que meditemos esta mañana desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Muy buenos días a todos, hermanos y amigos. Bienvenidos. Bienvenidos a rendirle culto al Señor Jesucristo, a darle gloria al Padre en Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo para saber escuchar, saber leer, guardar reverencia delante de su palabra y de esa manera pues darle gloria y que todo el provecho de ella lo obtengamos como Él quiere. Padre amado, te suplicamos, Señor, que nos permitas alabarte con todo el corazón, como dice el Salmo, con todo el corazón, con toda la mente. Llévate de nosotros las distracciones, los malos hábitos, el cansancio, los afanes, Señor. Permítenos aprovecharnos de tu reposo hoy, día del Señor. Hoy cuando celebramos a Cristo resucitado. A ti la gloria, eterno Dios. Amén. La actitud de Cristo. Primero, la actitud de Cristo debe unirnos en amor, en consuelo, en ánimo y en misericordia. Segundo lugar, la actitud de Cristo nos advierte contra la vanagloria y nos enseña humildad verdadera. En tercer lugar, la actitud de Cristo fue renunciar a su legítimo derecho para obedecer sacrificialmente al Padre. Y cuarto, la actitud de Cristo trae gran recompensa. Y desde luego se nos invita a tener la actitud de Cristo. Entonces, analicémosla. Miremos qué es. Cuando el versículo 5 dice el sentir, ese sentir no está hablando de emociones. Que las emociones, si bien no son malas propiamente, pero cuando tomamos decisiones por ellas, o cuando son inmaduras, en fin, pues no nos van a llevar a buen término. Las emociones son naturales, Dios las puso ahí, son una expresión de alguna situación, alguna condición. Pero en este caso, no, en este caso la palabra sentir es actitud, froneo. Es lo que escribió Pablo allí, froneo. Ejercitar la mente, ejercitarla, prepararla para algo. Esa actitud, ese sentir, ese froneo es un sentimiento, una opinión
con la cual se está dispuesto. Entonces el Señor Jesucristo, siendo Dios eternamente, cuando el Padre estableció, ordenó, planeó la redención de los pecadores, de los escogidos, y el Espíritu Santo hoy la está impartiendo, como en la eternidad planeó la Trinidad. El Señor Jesucristo allá, en ese pacto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, dijo: estoy dispuesto. Y ejercitó su mente para hacer todo lo que hizo. Nacer de una mujer virgen, pobre, despreciado, y padecer las mismas condiciones de todo ser humano: frío, hambre, temor, dolor, todo excepto el pecado. El Señor Jesús tuvo esa disposición, esa actitud. Entonces, primero, la actitud de Cristo, amados, debe unirnos en amor, en consuelo, en ánimo y en misericordia. Es lo que dice el versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol le está hablando a una iglesia que tenía problemas similares, muy parecidos a los nuestros. La iglesia local de hoy sufre la carnalidad de unos, el pecado mío, el pecado del otro, el odio del mundo, dificultades económicas, enfermedades, tentaciones. Allá en Filipos había abundancia, había prosperidad, ¿no? Y entonces había algo que todos querían alcanzar, y era la ciudadanía. Por eso más adelante dice la misma carta que somos ciudadanos del reino de la verdadera Israel. Entonces los va aterrizando. El contexto de los filipenses es ese. La carta del gozo la han llamado algunos. Entonces, ¿cómo es que la actitud de Cristo debe unirnos en amor, en consuelo, en ánimo y en misericordia, hermanos? Pues lo que Pablo les está diciendo en esos dos primeros versículos es: les pregunto, hermanos, decía él, ¿lo que les escribo les anima en Cristo? ¿Les anima lo que les he escrito en el capítulo 1? Ya les dije, estoy citando a Pablo, ya les dije que la obra de Dios es buena y que Él la completará. Ya les dije que realmente vivir, el sentido de la vida es Cristo. Y morir entonces es ganancia, qué afán. Lo que nos espera es glorioso, es eterno, es hermoso, como cantamos ahorita. Allí el Señor nos enjugará toda lágrima. Ya no va a haber pecado, no va a haber tristeza ni dolor. Por eso vale la pena sufrir aquí. Y es inevitable además. Entonces Pablo les dice: ¿quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? Estoy parafraseando los versículos 1 y 2. ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Bueno, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Y es que tengan la actitud de Cristo. Que estén unidos en amor. Que estén juntos, consolándose, animándose unos a otros, como dice en 1 Corintios 15 y en Tesalonicenses, ¿no? Anímense con el servicio, no será en vano. Y el Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Anímense unos a otros con esas palabras.
en vez de murmurar unos de otros, en vez de quejarse tanto. Ahora, unidad, unánimes, no significa que todos vamos a pensar igual. Claro que no. La palabra de Dios no es ilusa, digamos, y Pablo tampoco es iluso. Unánime significa que a pesar de la diferencia y a pesar precisamente del pecado, nos soportamos, nos perdonamos, nos consolamos unos a otros, dejamos pasar. La ofensa es difícil, claro que sí, pero precisamente por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La actitud de Cristo, entonces, debe unirnos en amor, consuelo, ánimo y misericordia. La misericordia es amor en acción. La misericordia, dice el Salmo 136, es Gesed, la palabra, un amor profundo e invariable. Y eso se ejercita precisamente desde la mente y el corazón, que para un judío como Pablo es lo mismo. Cuando habla de corazón, habla de la mente, es lo mismo. Aquí en Occidente lo hemos dividido, pero el ser humano es un solo ser, una sola alma, un espíritu viviente. Entonces lo que está pidiendo, si bien es difícil, pues es el norte, es el norte. Debemos tener la actitud de Cristo y como iglesia local, estar unidos en amor, consuelo, ánimo y misericordia. Ese es el primer punto que veo en estos 11 versículos. El segundo punto es que la actitud de Cristo advierte contra la vanagloria. Pilas. La carne va a querer gloriarse, va a querer reconocimiento, va a querer que le aplaudan. Pero la actitud de Cristo es un ejemplo que nos advierte, nos despierta para estar atentos contra el orgullo y la autoexaltación y nos enseña verdadera humildad. El Señor Jesús dijo en los evangelios: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Entonces ese aprendan habla de colegio, de escuela, de academia, de universidad. No en vano la iglesia cristiana es la que funda universidades y colegios, ¿no? En la historia, ¿no? Además de orfanatos, sí. Aprendan. Y en esas estamos, hermanos. Los hermanos en Filipos también tenían luchas contra su orgullo, su autoexaltación. Y por eso es que a uno le duele tanto cuando le ofenden. Porque tenemos vanagloria, tenemos pecado. Pero la actitud de Cristo es de ánimo para vencer a la carne en ese sentido también. Los versículos 3 y 4 hablan de ello. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es un énfasis en la Biblia, en Proverbios, en Santiago, en los Salmos, el ejemplo del Señor Jesús y en la escogencia, en cómo escogió Dios al más humilde siempre. Dios da gracia a los humildes. La gracia es la potencia de Dios actuando en mi debilidad. Pero Dios resiste al soberbio, al altivo, al orgulloso, al que puede solo, al empoderado, al fuerte, al que aplasta a los demás, al que no necesita casi ni a Dios. Y el impío es así. Pero lamentablemente algunos cristianos somos así.
Pero como dijimos y como el texto dice, estamos aprendiendo, pues ánimo hermanos, de eso se trata, de reconocer e identificarlo, como dijo alguien. Si usted es capaz de identificar el problema, ojalá escribirlo, ya solucionó la mitad. Bueno, eso en términos humanos. Y estimar a los demás como superiores a mí, sí, es lo que Pablo le dice a esa iglesia de hace 2000 años casi, una iglesia en la que ellos estaban compartiendo, vienen de un contexto cultural donde hay muchos soldados romanos, hay, bueno, la ciudadanía, hay prosperidad, hay comercio, y hay muchas filosofías, hay paganismo, hay adoración a los ídolos, lo cual influye directamente en el carácter del individuo. ¿Qué le enseña un ídolo, un falso dios, a través de filosofías a la persona, al ser humano? Le enseña a que nadie se puede meter con usted. Usted es intocable. Lamentablemente escuchamos hace años en una iglesia a una persona decirle a otra, no me toque el manto. Eso no es posible dentro de la iglesia de Cristo. Desdibujaron totalmente una figura santa. Pero somos así, somos pecadores. Hay pecado remanente en nosotros. Hay que admitirlo, identificarlo, pelear contra él. Para eso nos reunimos el domingo. Para eso oramos, para eso leemos la palabra a diario. Para eso nos postramos delante del Señor Dios a diario. Para eso tenemos amistades cristianas significativas. Todos los medios de gracia están ahí para aprovecharnos de ellos y vencer esa autoexaltación. El hermanito Timothy Keller, que murió hace un año y tanto, dijo al respecto sobre el versículo 3 y 4. El orgullo es el monóxido de carbono del pecado. Te mata en silencio y lentamente sin que siquiera te des cuenta. Y así es. El orgullo fue lo que hizo caer al querubín hermoso, que no fue diseñado originalmente para eso. Isaías 14 dice, subiré al trono de Dios, ocuparé el trono de Dios. Y fue expulsado, por supuesto. El orgullo fue lo que hizo que Jeroboam, que era la mano derecha del rey Salomón, quisiera darle golpe de estado al hijo de Salomón y dijera, yo reinaré. Esa frase yo reinaré además está en una estatua que se adora en Colombia. Yo reinaré. Interesante, ¿no? El orgullo es de lo que advirtió el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo allá en Timoteo, cuando dice, debes saber esto, Timoteo, en los últimos días, y estamos en los últimos días desde que Cristo resucitó, vendrán hombres amadores de sí mismos, como Narciso, en la mitología griega, que era tan bonito, tan fuerte, tan alto, que una diosa lo condenó a que se mirara en el reflejo del agua toda la eternidad. Esa era su maldición, mirarse así en el espejo bonito. Claro, los griegos inventaron eso para hablar del ser humano, cómo se ama a sí mismo y a sus hijitos. ¡Ay, que nadie se meta con mi hijo! No, la actitud del cristiano es que nadie se meta con Cristo, que nadie se meta con la doctrina. A mi hijo le voy a enseñar a que perdone, le voy a enseñar a que sea manso, a que estime a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, estamos hablando de una doctrina contracultura, contracorriente. Esto va en contra de todo lo que nos han enseñado desde el jardín infantil, el colegio, la universidad, las empresas.
quienes han recibido capacitaciones en las empresas, ahí disimuladito, ahí va, y muchos libros. La filosofía del mundo es esa, es demoníaca, es exaltar al ser humano. Serás como Dios. Fue lo que Satanás le dijo a Eva, serás como Dios. Y eso se la pasa defendiendo nuestra carne. Por eso son los conflictos. La mayoría de los conflictos entre seres humanos no somos capaces de sufrir y estimar al otro como superior. Pero ese es el consejo hoy. Ese es el segundo punto. La actitud de Cristo advierte contra la vanagloria y enseña humildad verdadera. Mire, amado hermano, en tercer lugar, la actitud de Cristo fue renunciar a sus legítimos derechos para obedecer sacrificialmente al Padre. Los versículos 5 hasta el 8 sustentan esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y bendito sea Dios por eso. Que gracias a esto tenemos esperanza, tenemos evangelio y podemos asomarnos ahí a la puerta y mirar al cielo a ver si quizá hoy sea cuando venga el Señor Jesús de nuevo para rescatarnos definitivamente. Pero si no es hoy, será algún día. Y si morimos antes, pues gloria a Dios. Aleluya a Dios por eso, porque hay una garantía. El Cordero fue obediente. Y estos versículos hablan entonces de la unión hipostática, que es el Dios y hombre. Dios y hombre. No el Dios hombre. Hay un teólogo, Ratzinger, que trata de ser cristiano, el Papa, el antiguo Papa. Él trata de ser cristiano y en un libro dice que es el Dios hombre. Y entonces uno dice, sí, bonito el hombre. No, se queda corto porque el Dios hombre es como una mezcla, como dos en uno. No, el Señor Jesucristo es Dios, siempre ha sido Dios, Dios el Hijo, y hace 2000 años quiso ser humano y lo fue, 100% humano, 100% Dios, 100% humano. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio para nosotros, claro que sí, claro que sí. Hay cosas reveladas en la Escritura, pero estaba prometido. Dios mismo vendrá, dice Isaías. Dios mismo vendrá. Tal vez es Isaías 35. La actitud de Cristo, hermanos amados, fue renunciar a sus legítimos derechos para obedecer al Padre sacrificialmente. Esto, por supuesto, debe ser el norte para usted y para mí. Y estoy hablando con los niños también. Mírame, niño, niña. Este ejemplo de Cristo de obediencia es el mandato de Dios y el ejemplo del Señor Jesús para ti, niño, para ti, niña, y para usted, hermano, adulto, todos. Ser obediente. ¿Ustedes sí son obedientes a sus padres? Es un mandato de Dios. Y ahora con los adultos, ¿ustedes sí honran a su papá y a su mamá? Una vez una hermana en la iglesia de Fontibón me preguntó, ¿y cómo es eso? Le dije, pues honra es todo, hablar bien, obedecer también, pero honrar en efectivo. Digo, ¡ay no! Sí, también, si tienes la posibilidad. Honrar
de todas las maneras. Y otro hermano dijo alguna vez, bueno, mis papás ya murieron. No, sigue honrándolos. ¿Cómo así? Habla bien de ellos, omite lo demás. Sigue su ejemplo, el buen ejemplo. En esos versículos hay una palabrita, un artículo A. En el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo. El cantante Jesús Adrián Romero, no sé, él se ha descachado muchas veces, pero esta vez no sé si fue con intención o dice en una canción, se despojó de sí mismo. Eso no es posible. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar su esencia. Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, el Señor Jesucristo no se despojó de sí mismo. Se despojó a sí mismo, que es totalmente diferente. Y esto me recuerda a un personaje en Estados Unidos llamado Charles Framing. Tiene un capital, o tenía, no sé, hace como un año leí esto en el periódico El Tiempo, un capital de $8.000 millones. No sé ni cuánto es eso. Pero se propuso morir pobre. Ya tiene una edad avanzada, como 70 y tantos, y empezó a donar, empezó a investigar dónde sería bueno dar dinero, y está dándolo todo. Bueno, este es un ejemplo paupérrimo, humano, pero algo así nos puede dar la idea de lo que hizo el Señor Jesús. Cristo renunció a ser tratado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabía que le iban a escupir, a mesar la barba. Sabía que el mismo Satanás iba a tomarse el atrevimiento de tentarlo. El Señor Jesús sabía que iba a padecer, a ser malinterpretado, calumniado, odiado por criaturas que Él formó desde la nada. Y aún así dijo al Padre, yo voy. Yo quiero ir, yo quiero salvarlos. Yo he escogido a los míos y quiero rescatarlos de su pecado. Quiero una iglesia, quiero formar una iglesia. Quiero amarlos, enseñarles cómo se ama, porque se olvidaron de eso. La imagen de Dios se desfiguró completamente en el ser humano. Cristo quiso venir a formarla y a forjarla, y eso es la iglesia, en esas andamos. Ese es nuestro tercer punto, amados hermanos. La actitud de Cristo fue renunciar a sus legítimos derechos para obedecer sacrificialmente al Padre. En cuarto lugar, la actitud de Cristo, la opinión con la que estuvo dispuesto y ejecutó con gloria completa. Porque Él dijo, consumado es, trae gran recompensa. Entonces aquí algunos cristianos dicen, tal vez sinceramente, dicen, yo todo lo que hago para el Señor, yo no espero nada, yo lo hago por amor, por buena voluntad, yo lo hago porque toca hacerlo, porque es el destino de la iglesia, y por el don, y por alabar a Dios y adorarlo. Yo no espero nada, yo no espero que el Señor me dé nada. Bueno, yo sí espero. Y eso es algo que me anima, me consuela. El Señor, como dijo Pablo para él, dijo, el Señor me dará el galardón aquel día. Y el Señor Jesús en Apocalipsis dice, aquí mi galardón viene conmigo. Pues el Padre recompensó a Cristo dándole un nombre que es sobre todo nombre, debido a la gran actitud que tuvo de humillarse y ser obediente.
Es lo que dicen los versículos 9, 10 y 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La actitud de Cristo, y cuando el cristiano la obedece, trae recompensa, trae gran recompensa. El Señor Jesús obtuvo una gran recompensa, fue tener el nombre sobre todo el nombre. Entonces, está hablando de escatología. Muy pronto, todos los creyentes de hace 100 años, 500 años, 1000 años, hace 2000 años, los creyentes de hace 4000 años, todos los creyentes van a resucitar. Y lo que dice en Corintios 15 es que, primera de Corintios 15 es que no seamos necios. Dios va a levantar, así sea de una ceniza, de una partícula, va a levantar el cuerpo de ese cristiano. Pero también van a resucitar los impíos. Unos para salvación, otros para condenación. Por eso dice en Apocalipsis que vi a grandes y pequeños estar de pie. De pie implica en cuerpo, este cuerpo. De pie delante del trono de Dios para ser juzgados según sus obras. Y aquí quiero invitar a quien todavía no pertenece a Cristo, a quien todavía no está sellado con el Espíritu Santo, a que le ruegue que perdone sus pecados y le haga nacer de nuevo. Suplíquele que le regale el Espíritu Santo. Venga a Cristo en arrepentimiento. Y entonces, en esa resurrección, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor. Allí se levantará Mao Zedong, que mató 70 millones de personas. Hitler también, el paramilitar más cruel y el religioso más hipócrita, que no mató a nadie, pero se condenó. Todo incrédulo, todo impío se levantará, todos. Nietzsche, lo vamos a ver allí, diciendo con su lengua, sí, Jesucristo es el Señor. Este autor de la Biblia satánica, Anton LaVey, también va a estar allí. Anton LaVey murió en sus últimos minutos, dijo, ¿qué hice? Esto está mal. Pues ya murió y se condenó. Todos van a estar allí y todos con su boca van a decir, sí, Jesucristo es el Señor. Ay, sí, ¿qué hice? Y se van a doblar su rodilla delante del Señor Jesús, pero va a ser tarde. Para ellos va a ser tarde. Pero para el cristiano va a haber gozo, alegría, redención absoluta, la consumación completa del reino de los cielos, de la salvación. Amén. El Señor Dios le dijo al rey Saúl, obediencia quiero y no sacrificio. Harto estoy de sacrificios, le digo al pueblo de Israel también. Lo que quiero es obediencia. ¿Qué? Amar al prójimo y amar a Dios. Ahí se resume toda la ley. ¿Cómo? Juan 6:38 dice, ¿qué obra Dios quiere que hagamos? Una obra. Que crean en mí, en aquel a quien Dios envió, dijo el Señor Jesucristo. La actitud de Cristo trae gran recompensa. Y es eso, es obediencia, es humillación, es amor y consuelo hacia los hermanos, es pelear en el espíritu contra la carne y la vanagloria, el orgullo, la autoexaltación.
y saber animarnos, animarle, háblale a tu alma, dile a tu alma, viene una gran recompensa, una gran recompensa. La gloria de Dios es lo que importa, hermanos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, miren su Biblia, segunda Timoteo, capítulo 4, el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida es como cuando va a venir una visita importante, alguien a quien queremos mucho o alguien que nos interesa mucho. ¿Qué hace uno? ¿Se sienta a esperar? No, arregla todo, alista todo, barre, prepara un refrigerio o algo. Y terminemos con Apocalipsis 22, 12. Al respecto dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hemos hablado, hemos estudiado y hemos escuchado la voz de Dios que dice que la actitud de Cristo de ser Dios y humillarse a tal punto de hacerse un ser humano, y después de esto, después de ser un ser humano, con todas las falencias, necesidades, dolores, excepto el pecado. Después de esto, fue obediente al Padre hasta la muerte, hasta la tortura, siendo puro, inocente, hasta la cruz. Eso le valió una gran recompensa. Esa actitud de Cristo, ese sentir debe unirnos en amor, consuelo, ánimo y misericordia. También nos advierte contra la vanagloria y enseña humildad verdadera. Esa actitud de Cristo fue morir a su legítimo derecho para obedecer sacrificialmente al Padre. Y esa actitud de Cristo trae gran recompensa, hermanos, gran recompensa, incluso en esta vida. De modo que, como aplicación para usted, para su vida diaria, para el lunes, el martes, el miércoles, cuando los días parecen grises, cuando hay dolor, cuando hay tentación, recuerde por favor, la actitud de Cristo es la que debo tener. No es fingir que nada pasa, como enseña el mundo. No es decir que soy un campeón, todo lo contrario. Es obedecer al Padre, estimar a los demás como superiores a sí mismo, en todo contexto. Pero en el contexto de la iglesia, unirnos, amarnos, amar al difícil, al que es difícil. En todas las iglesias hay hermanos difíciles, en todo. Si no hay un hermano difícil, entonces el hermano difícil es usted. Animar al otro hermano, estar pendiente del otro, animarlo, no destruirlo con las palabras. Y tener misericordia, especialmente del que no la merece. A eso vino Cristo, por eso su actitud venció al pecado, venció a la muerte, venció al mundo, venció a Satanás. Y hoy, en ese sentido de pureza, somos más que vencedores. Como aplicación, también, hermanos amados, diremos que la recompensa que el Señor Jesús trae para cada uno y para cada iglesia local es hermosa, es alta estima, es inconmensurable.
No hay algo tan valioso, tan gozoso aquí que usted haya experimentado como comparable, que se pueda comparar con la recompensa que el Señor Jesús trae para usted, para usted. Pero también en Corintios se nos advierte que aunque el alma de todos los cristianos será salva, algunos sufrirán pérdida porque la obra de algunos cristianos fue hecha en la carne. Entonces, probada en el fuego se quemará como el papel. Le animo a que tenga de aquí hasta que el Señor Jesucristo regrese la actitud que Él nos enseñó. Oremos. Padre glorioso, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el sentir que hubo en Cristo Jesús, esa actitud que tuvo, manso y humilde, obediente. Incluso a José y a María se sujetaba, pagó impuestos, pero sobre todo te obedeció a ti y fue hasta la cruz. Por esa bendita cruz y esa sangre derramada tenemos hoy vida, esperanza, gozo, iglesia, palabra, a tu Espíritu Santo y un futuro venidero precioso. No nos alcanzamos a imaginar, Señor, pero pues sí, esta recompensa, Señor, socórrenos verla, permítenos todo esto para tu alabanza, Señor, dentro de tu voluntad, para tu gloria. Amén.